Hola, hola, buenas noches. Aquí ande por ahí. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Buenas Hola, ¿qué noches. tal? Un gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Igual, qué bueno que, como dijiste, tenemos un buen pretexto para platicar. Pues esta noche estamos en una sección más. Bueno, para que sepas, Pablo, como te comentaba en privado, esta pues sesión es Ujú. como, es más o menos semanal. Tenía rato que no la hacía, pero la idea de la sesión es justamente hablar de los aprendizajes de la semana, ¿no? En el caso tuyo, y ya que tenía rato que no hemos platicado en persona, pues creo que va a ser más amplia, ¿no? El periodo de aprendizajes. Entonces, cuéntanos cómo estás. Bueno, preséntate si quieres para quienes no te conozcan, porque probablemente no han visto el capítulo anterior y entonces podemos seguir platicando. Claro. Entonces, ahí lo pueden ir a buscar, ¿verdad? Porque hace algunos meses conversamos acerca de las penurias que estaba teniendo desarrollando una aplicación con Amplify. Estaba aprendiendo y estaba sufriendo un poco. Amplify es un stack de Amazon, de AWS, ¿verdad? Que facilita algunas tareas para, digamos, implementar una aplicación de manera rápida. Eh, para presentarme, entonces, soy fundador de inlab.com, ¿verdad? Entonces, junto a mi equipo estamos desde hace algunos meses ya trabajando en una solución que le facilite a los equipos básicamente encontrar su mejor versión para desarrollar talento. Entonces, es el clásico de que queremos saber qué también se comunica a la gente, qué tal están sus habilidades y demás. Entonces, lo que buscamos es facilitar el trabajo, ¿verdad? En esos procesos. Eh, y ahorrarle tiempo en general a la gente, ¿verdad? Darle como una perspectiva de producto, ¿verdad? A muchos procesos de talento y de recursos humanos. Mi perfil específicamente, soy ingeniero en software. Ya tengo bastantes años, ¿verdad? Que salí de la universidad y desde entonces he estado trabajando en el ámbito y en los últimos años, ¿verdad? Tuve la oportunidad de explorar un poco más la parte de ser líder de equipo, tener gente a cargo y demás, y la verdad me gustó bastante y en general todo este asunto como de poder ayudarle a la gente a tener oportunidades que durante mucho tiempo han querido, a desarrollar como habilidades que necesitan o dar mentoring, cosas así, la verdad es que me encanta, entonces fue una muy buena excusa para poder empezar una empresa en torno a y probar a ver qué tal nos resulta estar ahí en la lucha. Sí, sí, qué interesante. Esta idea, ¿por qué te surgió, Pablo? La idea de la parte de los equipos, ¿fue por tu experiencia con los equipos técnicos? Sí, O... en general, hay cosas que a veces siento que se quedan un poco en lo como muy laxas en su definición, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace un manager en sus uno a unos, por ejemplo? O Ujú, cómo sabemos que la gente está creciendo realmente. Entonces, eh, cuando me tocó, ¿verdad?, ser manager de personas y, ¿verdad?, de estar a cargo de sus careers, siempre trataba tal vez de encontrar algún sistema, ¿verdad?, que les ayudara, ¿verdad? Porque tal vez uno se encontraba gente que tenía muchos años queriendo, por ejemplo, ser líderes de un proyecto que no lo habían conseguido. Entonces ahí uno se cuestionaba, ¿verdad? Yo como manager, ¿cómo le ayudo a esta persona precisamente a poder lograr eso? ¿Verdad? Es mi responsabilidad, en parte, digamos, facilitarle el camino. Al final de cuentas, la persona es la que lleva a cabo las cosas, la que tiene que tener la iniciativa y demás, pero yo como manager tengo que esforzarme, ¿verdad? También por ayudarle y no simplemente le voy a decir como, busque experiencia, ¿verdad? Aprenda más, lleve una certificación. Pues no. Entonces, en gran parte, hubieron varias cosas que pu pude encontrar en ese punto que se repetían. Digamos que si uno le hacía la misma recomendación a las personas que tenían como el mismo problema o que tomaran la misma oportunidad, habían resultados muy buenos y quizá en periodos, no sé, de 6 meses, un año, se notaban cambios muy importantes en la gente. Obviamente también era gracias a la calidad del talento con el que estaba trabajando, pero sí fue interesante poder ir detectando puntos donde se podía ver como un sistema, por decirlo así. Igual para mencionarlo como algo más concreto, y no incurrir en lo mismo que estoy diciendo, dejarle una definición, ¿verdad? Toda difusa. Mucho tenía que ver con entender a las personas desde varios ámbitos, ¿verdad? Entonces, usualmente era como, ok, ¿cómo son las relaciones de esta persona? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo interactúa con su equipo? ¿Cómo
reacciona cuando hay un problema, por ejemplo. Entonces esa es una que influía mucho, ¿verdad? Porque tal vez la gente iba donde sus managers y no les pedían oportunidades, o llegaban a los uno a uno, sino ya, no sé, una agenda o cosas por el estilo. Entonces a veces solo el ejercicio de cultivar esa parte ayudaba mucho. Luego habían cosas como cómo aborda esta persona sus tareas. Entonces simplemente se dedica a atender las tareas que le están llegando o de alguna manera busca tener influencia en lo que tiene que hacer a continuación, por ejemplo. Entonces ese es otro punto que vi que se repetía un montón. Y de ahí muchas veces era cuestión de decirle a la gente, bueno, ok, ¿quieres ser líder de proyecto? Entonces, el próximo lunes hay planning. ¿Qué vamos a hacer en ese planning? ¿Verdad? Y ponerlos ahí en el spotlight y decir, respóndame, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Hacer el ejercicio, explicarles, ¿verdad? Como el proceso que uno sigue y llevarlos a hacer las preguntas correctas. Entonces, ahí la gente ya llega a otros puntos como, ok, es que necesito entender mejor el propósito de negocio de este proyecto para poder proponer tareas. Claro. Entonces, de ahí ya la gente, uno les dejaba esa curiosidad, ¿verdad? Entonces, ok, su equipo trabaja en adquisición de clientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de clientes están adquiriendo? ¿Cuál es el modelo de negocios bajo el cual adquieren clientes? Ok, estamos vendiéndole a empresas y las empresas entonces van a pagarnos en un promedio de $2,000, por decir algo, y además de eso, el valor que ven es que les ahorramos tiempo en sus procesos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se tienen que transmitir en las decisiones y en cómo se ve el producto, ¿verdad? Porque las necesidades de una persona son diferentes a las necesidades de una empresa, por ejemplo. Entonces, ahí uno puede saber qué optimizar, qué no optimizar, qué cosas dedicarles mucho tiempo y ser rigurosos, qué cosas deberían ser rápidas y nada más tirarlas afuera, ¿verdad? Porque tal vez, no sé, es un formulario que la gente solo va a usar una vez. O por otro lado, uno puede decir como, ok, ese formulario que van a usar solo una vez es el de pagos y nuestros clientes son muy sensibles al respecto. Tiene que estar muy bien hecho, tiene que ser estable, no tiene que fallar, etcétera. Entonces, juntando, ¿verdad? Como todas esas características, eh, mucho fue como ver que incluso cuando estaba como conversando con algunas personas cuando renuncié de mi último trabajo, varios me decían, ¿verdad? Que no sabían qué hacer para poder crecer. Y yo decía, ¿cómo yo por un lado estoy trabajando en un sistema para ayudarle a la gente con problemas que veo que se repiten? Y por otro lado veo que hay gente que no saben qué pasa a tomar. Es como, puedo simplemente decirles, ven, sigan este documento, vean esta cosa. No les va a resolver los problemas, pero digamos al 100% al menos a ese punto, pero por lo menos les amplía la perspectiva, ¿verdad? Que usualmente es lo que pasa cuando uno no sabe cómo crecer. Es porque tal vez le falta hacer más preguntas o meterse en un cierto contexto. Entonces, por ahí empezó. Realmente lo primero que empezamos haciendo fue ofrecerle a la gente posibilidad, por ejemplo, de gente de ingeniería, saber cómo estaba su liderazgo técnico, por ejemplo. Entonces uno podía entrar y hacer un test y eso le ayudaba a uno a poder identificar algunos puntos, por ejemplo, que tal vez uno podía mejorar. Y no, ahí el objetivo es quitarle puntos ciegos a la gente y al menos dejarle eh, la duda, ¿verdad? O la curiosidad sobre, ok, de qué trata este punto, ¿verdad? Y después de eso ha sido efectivamente estar construyendo sobre esa parte. Estoy muteado, perdón. Qué interesante, ¿no? Creo que esa es una muy buena forma de pensar en hacer productos, porque muchas veces creo que la gente tiene la idea de hacer un producto forzándose a encontrar pues como un problema que tenga que resolver, ¿no? Y entonces más bien empiezan como al revés, quiero hacer un producto y después buscan el problema, digamos, ¿no? Pero creo Ujú. que una forma más efectiva es, ves el problema y después ves el producto, ¿no? O sea, es como le dicen, rascarse su propia comezón, lo dicen en inglés, ¿no? Scratch your own itch, o sea, te aprendes, ves patrones, ves cosas que se pueden resolver o que se pueden automatizar o que justamente se pueden, sí, resolver de manera más eficiente y que probablemente alguien pagaría por ello y entonces haces un producto. Creo que esa fue tu técnica, ¿no? O sea, es primero viste los patrones y después desarrollaste
el producto, ¿no? Que se llama así InLab. Sí, tal vez incluso si quieres lo puedo compartir la pantalla un segundo, ¿verdad? Para no estar igual Hablando al contándoles un aire. poco la historia sobre el aire. Sí. Eh, Ahí ya lo tengo. Voy a mover esto de escritorio un momento para poder seguir viendo por acá. Creo que sí es un poco pequeño. Vamos a ver si lo puedo poner en pantalla completa. Entonces sí, ahorita en general hay bastantes cosas que ya tienen que ver un poco más con procesos de equipo. Porque usualmente cuando estamos hablando de performance de la gente, ¿verdad? Sobre cómo me voy a desempeñar o cómo puedo alcanzar mi mejor versión, si lo ponemos un poquito más inspirador, hay muchas cosas que influyen, ¿verdad? Porque no son solamente mis habilidades, que fue, digamos, por el primer punto donde lo empezamos a abordar, sino que también juega el contexto, ¿verdad? Entonces, cosas como, si no me gusta mi equipo, si mi manager me cae mal, posiblemente no voy a tener el mejor performance. Y son cosas que suceden. Y ahí lo correcto es decir, necesito otro manager o necesito mejorar mi relación con el manager. O si la empresa no me gusta, ¿verdad? No sé, qué sé yo, que sea alguien que tiene un sesgo contra los pesticidas y está trabajando en una empresa que hace pesticidas, no va a estar feliz, ¿verdad? Por más que le paguen mucho dinero, siempre va a tener alguna cosa, alguna parte de su corazón, ¿verdad? Ahí entonces, hay, ¿verdad? Otros factores vinculados a eso, pero si por ejemplo está la parte de... que les mencionaba al inicio que tenía que ver con, bueno, aquí hay un montón de usuarios de prueba, ¿verdad? Es un servidor de pruebas, vamos a ver si escojo el correcto, ¿verdad? Que no sea uno que esté roto. Eh, entonces, por aquí fue que habíamos empezado, ¿verdad? Que básicamente es eso, darle una progresión a la gente de manera que les facilite como saber dónde están y qué es lo que seguiría, ¿verdad? Entonces, sí, estamos hablando de habilidad técnica, pensamos en eficiencia, por ejemplo. Entonces, puede ir desde que yo tenga una productividad que no es constante, ¿verdad? Que me cuesta mantenerla, hasta que esté en un nivel más alto en esa parte en particular y que yo pueda decir que hago compromisos realistas, pero que también tengo constancia y que tengo urgencia, ¿verdad? Que esa urgencia es como que no me comprometo nada más con lo mínimo, sino que, ¿verdad? Estoy exigiéndome un poquito, por decir algo. Entonces, esto ya se conecta, ¿verdad? A una parte donde no soy solo yo evaluándome de nuevo, que fue por donde habíamos empezado, sino que otras personas de mi equipo me pueden dar feedback sobre esto y demás. Y de ahí entonces ya puedo tener un panorama un poco más amplio porque es bastante sabido que las personas tenemos feedback sobre nuestra propia percepción. Entonces también ayuda con esa parte. Entonces digamos que eso es el core, ¿verdad? De ahí también descubrimos que en muchos casos estas cosas la gente busca como conectarlos en las empresas para ubicar a la gente en un puesto, por ejemplo, hacer promotions o hasta despidos, ¿verdad? Entonces, de ahí también hay partes que nos dimos cuenta, a ver si lo puedo poner por acá, esto se llama, usualmente la gente cuando tiene que hacer un career ladder o un career path o como le quieran llamar, mucho de lo que la gente hacía es que se iban a Google y buscaban cómo, no sé, en Airbnb careers, ¿verdad? Cómo lo evalúan o cómo lo evalúan en el mismo Google o cómo lo evalúan en Facebook o etcétera. Entonces, esas mismas progresiones nos dimos cuenta que se podían conectar con estos perfiles, por ejemplo. Entonces, acá yo puedo tener, no sé, un senior engineer. Grande, voy a hacerle un poquito de zoom. Entonces, lo que empezamos a construir después fue una biblioteca de competencias y a validarlo con la gente. Entonces, es como, bueno, yo quiero tener un ingeniero, entonces tiene que tener buen liderazgo técnico, tiene que tener buenas habilidades técnicas y tiene que poder trabajar en equipo. Y básicamente aquí uno puede nada más como configurar el seniority que quiere que tenga esa persona en cada habilidad. Y aquí uno nada más lo configura. Y ahí ya está. Entonces, le da a la gente un insumo un poco mejor que irse a buscar cómo lo hace Google, por ejemplo, porque ya puedo tener algo más realista a mi empresa como tal, ¿verdad? Porque puedo por lo menos de entrada configurarlo un poquito más, pero sin tener que llegar al trabajo de tener que redactar todo este texto, ¿verdad? Usualmente el problema que tiene la gente es que sus procesos se vuelven muy tediosos, ¿verdad? Entonces es literal que un manager tome una semana al año para hacer formularios y cosas así. Entonces literal aquí con unos clics, nada más uno lo guarda y aquí ya está el Senior Software Engineer. Bueno, tenía dos Senior Software Engineer, le di clic al otro. Ese no fue el Sí, que creamos. Pero aquí simplemente ya está. Y es algo que ya aquí queda como la descripción y demás. Entonces, de nuevo,
hay muchas cosas que hemos ido construyendo sobre eso. También tenemos automatización, ¿verdad? Para que hay muchas cosas en los equipos que ya se saben que cuando en las empresas se llaman procesos de talento, hay que hacerlas a pie. Pero entonces, como si tengo dos ingenieros y ya sé que están en el mismo equipo, es muy probable que se puedan dar feedback entre sí. Entonces, ¿por qué tendría que haber alguien enviándole dos formularios aparte a esas dos personas que ya trabajan juntas cuando una aplicación podría simplemente saber, ok, estas dos personas están en el mismo equipo, dígales que se den feedback, ¿verdad? Entonces, hay una Ok. parte, ¿verdad?, que aquí no se ve tanto, pero sí hay como un componente importante de automatización que precisamente lo que hace es eso, ¿verdad? De acuerdo a la carrera en la que esté la persona, de acuerdo a las habilidades prioritarias para esa carrera, entonces les facilita que puedan intercambiar feedback entre sí. Bueno, hay otras cosas más ahí, ¿verdad? Cuando la gente tiene feedback, por ejemplo, entonces pueden tener algunas sugerencias, ¿verdad? Sobre la retroalimentación. Acá, digamos, como pueden ver como cuál es la brecha que tienen que llenar y dependiendo ver cuál es el siguiente paso y demás. Pero no, un poco nada más como para contexto, ¿verdad? Sin profundizar demasiado ni hacer una pauta sobre el app. Más o menos eso es lo que hace. Bueno, me metí a las notificaciones que no tienen mucha sustancia, pero bueno. Y hasta cosas como graficarlo es increíble a veces, el tiempo que gasta la gente como en presentar la información para poder dársela a alguien. Entonces la idea es como que no lo tengan que hacer porque ya para eso nosotros les damos como un estándar y un set de información que se puede usar para eso. Pero bueno, a muy grandes rasgos, eso es. Sí, está muy interesante y creo que las características están muy bien pensadas. Yo creo que esto lo has aprendido también iterando, ¿verdad? Y platicando con clientes y con personas, ¿no? De hecho, ese es uno, entrando como a los aprendizajes como como de emprendedor, Sí, creo que sí es un takeaway importante, digamos. Uno de los retos que hemos tenido fue empezar a desarrollar esto sin una persona de diseño de producto o de research enfocada directamente. Entonces, es verdad, ¿cómo le hace uno si uno no tiene necesariamente esas habilidades? Si bien las personas del equipo trabajamos en producto en algún punto, no es lo mismo, ¿verdad? Ver a alguien hacer algo a ya uno tener que ejecutarlo. Entonces, ahí toca un poco pensar en qué recursos tiene uno para llegar a un resultado similar. Entonces, mucho del modelo que hemos seguido es como un híbrido de consultoría, por decirlo así, asistido por software, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí entra como por tratar de abordar a los clientes o potenciales clientes em, sin calzarlos dentro de la solución como tal, sino entender cuáles problemas tienen. Y de los problemas que tienen, tratar de resolverlos. Si hay cosas que uno ve que se repiten, entonces empezar poco a poco a incorporarlas en software para poder agilizarlo, ¿verdad? O si son un buen caso de uso para software también. Entonces, usualmente, digamos, el servicio que le damos a la gente no solo como tengan una app, ¿verdad? Sino que mucho de lo que esperamos es como poder trabajar de cerca con las empresas y poder ayudarles con procesos, ayudarles con dificultades que tienen, cosas por el estilo, y que no sea limitado a lo que la app puede y no puede hacer. Entonces, usualmente eso empieza como por, qué sé yo, necesitan un reporte que no tenemos, por decir algo. Entonces, literalmente nos vamos a la base de datos, hacemos el reporte, lo ponemos en un PDF que se vea bonito y se los enviamos. Y que nos digan a ver si les sirve o no. Y verles la cara también. A ver, y si no se los envío, entonces me lo vuelven a pedir o se les olvida que existía o cosas así. Entonces, para tratar de ir viendo eso, tratar de ver algunas medidas y demás, entonces ir invirtiendo en mejorar los features conforme uno ve que tal vez los usuarios hacen un caminito por ahí o se hace algún resultado que uno espere, ¿verdad? En esa parte. Siempre es más difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, porque en estas cosas siempre hay un componente de terquedad, donde uno básicamente tiene que decir, bueno, no importa, va a mejorarlo un poquito más, a ver si es eso. Porque uno siempre a lo que se está enfrentando es a hipótesis, ¿verdad? Entonces, a veces algunos salen muy bien, a veces hay otros que no.
Y por más que tal vez uno lo mejore un poco más, no hubo forma y ya ahí lo que toca es borrar el código y hacer otra cosa. Sí, oye, ¿tienes como alguna regla para esto? O sea, ¿o tú tienes algún límite para pensar en esto? O sea, como decir, lo voy a intentar por tiempo, por esfuerzo, cuando me quede sin, ¿cómo le llaman esto? El dinero que te puedes, o sea, ¿cuánto tiempo te puede durar tu dinero que tienes? Se llama el El runway, usualmente. runway, Sí. exactamente. Cuando me quede sin runway, o sea, ¿cuál es tu técnica ahí, ahorita? Eh, como para los experimentos o para la empresa en general, porque Para todo, para los para experimentos, para todo. todo. Para los experimentos sí uso mucho time boxing, un poco también para tratar de combatirme ese sesgo, porque lo cierto es que cuando uno crea cosas, ¿verdad? Que es lo que hace uno como ingeniero o Ujú. como diseñador o etcétera, uno siempre va a tener un componente, digamos, de apego por lo que uno está creando. Por lo que Y hiciste, uno claro. quiere, porque uno lo hizo, uno le invirtió tiempo, uno lo pensó, ¿verdad? Por más que fuera que uno, un cliente le dijo, sí, qué bueno sería poder hacer X y Y, no, es mi feature y yo lo hice, ¿verdad? Entonces, es difícil porque a uno no le gusta que algo con lo que uno ya tiene ese tipo de apego que esté mal hecho o que tenga un bug, ¿verdad? Y yo especialmente siempre me he esmerado por hacer cosas de mucha calidad y es feo estar haciendo un demo y tocar un botón y no funcionó, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estaba enseñando el servidor de pruebas, una parte hay unos datos que no están, entonces ahí decía cargando, entonces ya estoy así con la ceja así de que tengo... Y no aporta nada, eso puede estar así, no afecta nada y ya sé que es por eso y todo, pero yo sé que está, y uno está incómodo. Pero bueno, me desvío un poquito del tema. Lo que busco hacer es time boxing, básicamente de acuerdo al impacto que pueda tener el Okey, feature, ¿verdad? Entonces, si es una apuesta, así como que no tengo realmente indicios eh, fuertes de que pueda funcionar, es decir, que no hay una validación previa o algo por el estilo, debería ser un prototipo de 1 o 2 días y dárselo a un usuario. A ver si lo usa, a ver qué comentarios hace, a ver más o menos qué le parece y tratar de leer un poquito entre líneas, ¿verdad? Porque a veces uno le pueden decir que está bien y no está bien, ¿verdad? Porque ahí se corre el riesgo de decirle a la gente como, hey, ¿quiere que le regale un billete? Sí, dámelo. No sé si lo voy a gastar, pero está bien. Entonces, tener como esa parte. Si son cosas ya tal vez que donde hay un poco más de certidumbre o en general, digamos, de nuevo, siempre hay un componente de apuestas, ¿verdad? Porque es un producto y uno no sabe si lo van a usar o no, pero ya uno ve tal vez un indicio más fuerte. Entonces, es trabajar máximo 1 semana en esa parte. Y ya tratar de ser estricto con eso. Y ahí llegó y lo que está en producción hoy en la noche, eso está y ahí probamos claro. y ver qué nos dicen. Em, y sí, en buena parte hay muchas cosas que han sido así. Tengo una amiga que es una excelente product designer, ¿verdad? Y lo que dice es que usualmente cuando hay problemas en la experiencia, no hay poco uso, sino que hay uso, pero hay muchas quejas. Cuando, Okey, entonces, okey, cuando es algo de valor, pero la experiencia no es tan buena, por decirlo así. okey. Entonces, eso usualmente son como los indicios quizá que uno debería buscar, ¿verdad? Que es como, eh, quizá O de sea, lo mejor que le puede pasar a uno es que le reporten un bug, que se por decirlo quejen. así. O Exactamente. sea, son buenas noticias las quejas. Ese es un muy buen insight, Pablo. O sea, eso de es muy parecido a lo que dicen de los lenguajes de programación, ¿no? Que hay 2 tipos de lenguajes, Ujú. los que nadie usa y de los que todos se quejan, ¿no? O sea, es más o menos lo mismo, si no se están quejando de tu producto, es que no lo están usando, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, y de hecho eso sirve para filtrar el feedback, ¿verdad? Porque cuando uno le pregunta a un cliente como, ¿qué le pareció tal cosa o algo por el estilo? Y le dicen que está muy bien, ahí está el problema. Entonces Sí, es eso. O que lo llamen a uno a pedirle algo más, ¿verdad? Bueno, que lo llamen, no que lo busquen, ¿verdad? Que le den como, hey, ¿se podrá hacer tal y tal cosa? Eso también es una muy buena señal. Y ahí es donde ya uno puede invertir con un poco más de confianza. Uno siempre tiene que tener, eso sí, una visión de lo que quiere que sea el producto, ¿verdad? Entonces, sí, por ejemplo, hay cosas que yo estoy consciente, por ejemplo, que se pueden hacer con un formulario, ¿verdad? Con Google Forms
Sí. o que se pueden hacer con Notion ¿verdad? Cualquier documento, cualquier cosa donde uno pueda guardar notas. Ujú, ujú. Entonces, ahí no somos competencia de ese tipo de herramientas, porque si vamos a requerir que la gente haga el mismo esfuerzo que hacer un formulario desde cero, entonces mejor que usen Google Forms, que es gratis, ¿verdad? Claro, Entonces, uno tiene que tener claras esas cosas. O cosas como no pedirle a los usuarios información que yo puedo obtener de otra forma, que ahí es la parte que le decía de los equipos, ¿verdad? De por qué yo tengo que ir, si ya configuré en la aplicación y dije, si mi equipo son estas personas que trabajan juntas, ¿por qué después tengo que irme uno por uno a enviarle un formulario? Si claro, ya se entiende que está esa parte. Entonces es como podemos evitarle, ¿verdad?, ese paso a la gente y precisamente para que eso ahorre tiempo. Y también tener principios, ¿verdad? Porque incluso ha pasado, ¿verdad?, de que mucho de lo que le digo a la gente que lo que queremos hacer es ahorrarles tiempo y simplificarles decisiones. Entonces, uno tiene que ser consecuente con eso en todos los ámbitos. Entonces, me ha pasado que tal vez estoy negociando precio con un potencial cliente y ya veo como el proceso mental que están haciendo para hacer una proyección de cuánto van a gastar, ¿verdad? Porque cobramos por usuario, de cuánto van a gastar en cuánto tiempo y que tienen que hablar con fulano y sutano para pedir tal y tal cosa. Entonces, en esos casos ha tocado como, vean, no nos compliquemos, eh, páguennos X y de ahí empezamos. También claro. para ser consecuentes con lo que queremos que sea la solución, no solamente, ¿verdad?, en la experiencia con el software, sino en el valor que queremos crear para la gente. Entonces son los dos discriminantes, ¿verdad? La dirección que uno quiere darle y em, cuáles indicios seguir para invertir tiempo o no en construir un feature o desarrollarlo más. Sí, sí, es interesante, Pablo. Te iba a preguntar algo de sobre esto de más bien, ¿cómo conectas? O sea, creo que tiene que ver directamente con la parte de ventas, porque fíjate que nosotros también hemos trabajado en un producto aquí dentro de la empresa en la que yo estoy, hemos trabajado en un producto. Te preguntaba lo de cómo, cuánto tiempo le das de vida a un producto que no, que probablemente no va a jalar, porque nosotros tenemos un producto que tiene bastante tiempo de vida, tiene, pues de hecho, lo mismo, mismo tiempo que nuestra empresa, ¿no? Nosotros hacemos consultora, hacemos como una consultora o desarrolladora de software por ahí, Ujú, pero tenemos un producto que tiene un uso mediano, digamos, ¿no? Pero no despega, digamos, o sea, yo siento que no despega lo que debería despegar, ¿no? De acuerdo a lo que se le ha invertido, ¿no? Es ujú, chistoso esta parte porque sientes que estás como no sé cómo se dice en español, como en el edge, en la rayita de a punto de despegar y que en cualquier momento va a despegar, pero a lo mejor es justamente porque es tu bebé, ¿no? Es como lo que tú estás diciendo, ¿no? Que probablemente estás pensando o le tienes cierto tipo de cariño, ¿no? De ujú, hecho, personalmente y técnicamente es el proyecto que más me gusta el reto del producto, me gusta cómo existe el producto y te digo que tienen buen uso en general, pero siento que yo lo quisiera ver con millones de usuarios diarios, ¿no? O por lo menos ujú. con centenas de miles, ¿no? Entonces es chistoso esto porque un tiempo fue, este producto fue dirigido a un mercado business to business, ¿no? Así como tu producto, me imagino que es Ah, business to business, ¿no? sí. Y entonces, gran parte de lo que tienes que hacer para venderle ese mercado es conectarlo con metas económicas, porque en realidad, te digo, por más que, uno eso siempre es algo que repito, ¿no? Por más que una empresa diga que se interesa por las personas, el motivo de la existencia de una empresa es hacer dinero, ¿no? Entonces, lo que Sí. tienes que hacer es cómo le vas a hacer para, o sea, cómo mejorar o ayudar a tus empleados a mejorar, te va a generar más dinero a ti, ¿no? ¿Tú lo conectas de alguna forma así? O sea, ¿tienes como alguna forma de conectar eso y decirles, mira, o algunas métricas o algo así? Sí, tal, tal vez ahí porque creo que mencionó dos temas, entonces voy a referirme al anterior antes de que se me olvide. Aquí lo apunté para asegurarme de responder esa otra parte, que era sobre cuánta vida darle a un producto, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo honestamente que creo que No no hay hay un una límite, ¿no? respuesta, ajá, como fija, por decirlo así, porque hay casos que yo he visto, por ejemplo, en Twitter recuerdo que leí uno
que era alguien que estaba emprendiendo, que estaba muy frustrado porque solo había logrado $300 en ventas y tenía como 2 años con un producto y no lograba que subiera. Y lo que tenían que mejorar era la distribución, ¿verdad? Socializarlo más, hacer más ruido en redes sociales, trabajar con la comunidad y cosas por el estilo. Y entonces ese mismo producto despegó gracias a esa otra parte. Entonces, ahí al final de cuentas, yo creo que si uno pivotea lo suficiente y persiste lo suficiente, eventualmente eh, puedes llegar a tener un producto exitoso, por decirlo así. Y creo que va más en cuanto uno esté eh, dispuesto a intentar. Están casos, por ejemplo, como Airbnb. Airbnb tuvo épocas feas, ¿verdad? Ujú. De- Antes era Airbnb, ¿no? O sea, fueron iterando, iterando, iterando hasta que llegaron a Airbnb, ¿no? Sí. Exactamente, Ujú. exactamente. Y fue, ¿verdad?, de que se fueron a tomar fotos a departamentos en New York y cosas así, porque en algún momento se dieron cuenta de que la gente, mucho de lo que valoraba era poder ver fotos bonitas, ¿verdad?, de los lugares y cosas así. Fue una de las cosas que hizo la diferencia, ¿verdad? Entonces, a veces no es ni tanto la tecnología, ni tanto como muchas otras cosas, sino poder darle a eso. Yo creo que también tenemos la ventaja de que ahorita tenemos tanto alcance para gente de todo el mundo, eh, que creo eso, ¿verdad? Que si uno logra interpretar las señales y lograr al nicho correcto, se puede encontrar un mercado, ¿verdad? Porque a veces uno ve negocios de cosas inexplicables y ahí están. Y es precisamente por eso, porque le llegaron a la persona correcta de la manera correcta. Tal vez lo que sí creo que influye mucho y que uno sí tiene que incluso a mí personalmente es mucho de la parte que me deja pensando, es la parte de timing específicamente, que creo que uno lo que sí puede analizar mucho es cómo está el contexto del mundo en torno al producto que uno tiene, ¿verdad? Entonces, como estoy empezando con una aerolínea en el 2019, inicios del 2020, está complicado el asunto. Tal vez convenga desistir o ponerlo en pausa por un rato, ¿verdad? Eh, Porque son las cosas que uno no tiene control. E incluso lo menciono, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad? Este producto del que les comentaba que estamos trabajando está enfocado en talento. Ujú, Sin ujú. embargo, el contexto económico, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿verdad? Que influye mucho en Latinoamérica, además, eh, cosas que se han visto en Twitter, en Facebook, en Microsoft, con los layouts y demás, cuestiones con el precio del dólar y Ujú. cosas así, hace que las empresas entren en modo guerra. Cuando las empresas están en modo guerra, es más difícil que inviertan en talento. Talento. Entonces, por ahí yo sí tengo una espina del timing, ¿verdad? De que hay algo, ¿verdad? De esa parte que afecta. Sin embargo, Sí. sí hay una parte, ¿verdad? Ya yendo al otro tema que me mencionó, que era de cómo llevarlo a una parte monetizable, por decirlo así. Ujú, ujú. em, para poder hablarle a las empresas en sus términos. Entonces, ahí mucho de lo que hemos tratado de abordarlo es en que muchas veces las empresas sí siguen haciendo performance reviews, siguen contratando gente y en general es más barato desarrollar el talento que adquirirlo, ¿verdad? Sí, Porque hay gente que ya conoce la empresa y posiblemente un promotion o algo por el estilo me sale más económico que contratar un senior de fuera. Entonces, hay un cálculo que le hacemos, ¿verdad? De que, por ejemplo, si las empresas hacen un proceso manual, digamos, como para ver cómo están las empresas que hacen un performance review, eh, en el app como tal nosotros no tenemos performance reviews, ¿verdad? Porque también tratamos como de llegarnos un poco como del concepto tradicional que tiene varios problemas que tal vez me economiza algunos detalles, pero a veces por eso no menciono performance review directamente, porque no es lo que buscamos promover. Pero bueno, si las empresas llevan a cabo ese proceso, eh, puede que tengan que detener la empresa una semana, más o menos, entre managers generando instrumentos, enviándolos, la gente llenándolos, consolidando datos, etcétera. Entonces, a veces se traduce simplemente en, ok, multiplicar cuánto vale una semana de un ingeniero, una ingeniera de software, por la cantidad de personas que son. sí, 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 sí. Entonces, uno le puede poner un precio conservador de $500 una semana ahí de interrupciones, si son personas, ya hay ahí Claro. $50,000. Eh,
Y son costos ocultos, ¿verdad? Siempre está la complicación, ¿verdad? De que las empresas siempre tienen un sesgo hacia los proyectos y lo que genera dinero directamente, ¿verdad? Entonces, usualmente van a preferir algo que se traduzca más directamente en una venta que Ujú. algo como el talento o un ahorro de tiempo en procesos, porque usualmente se diluye, ¿verdad? La gente no lo ve. Porque si vieran que están perdiendo eso, harían algo al respecto, ¿verdad? Sería como, Sí, ¿cómo vamos a perder $50,000 este mes? ¿Qué les ocurre? Pero en muchos casos no se analiza desde esa perspectiva. Entonces ahí siempre tenemos el número, pero a veces la gente, todavía nos falta tal vez alguna manera como para abordarlo, como para que les cale más, ¿verdad? Que de verdad digan, en serio estamos perdiendo esta cantidad por ineficiencia, ¿verdad? Por estar llenando forms. claro, claro, sí, 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 o sea, por ejemplo, o sea, hay cosas como eso que tú dijiste, ¿no? Imagínate que alguien, y normalmente quien hace este tipo de cosas, que son las personas más senior de la empresa, normalmente, o sea, yo porque voy a querer que tú, Pablo, que me cuesta $500 la hora contigo, tú te dediques 3 horas a hacer un form, ¿no? Cuando, como me mostraste ahorita, lo que veo de tu producto, que se me hace muy interesante, es que no solamente es la parte tecnológica, sino es como conocimiento embebido. O sea, creo que ese es uno de los grandes valores que el producto dijiste que tiene más bien, ¿no? Que embebes parte de lo que, o más bien embebes lo que tú ya sabes que se debe de hacer pues justamente esto es, yo por qué pondría hacer un formulario completo a mi usuario si yo ya tengo patrones identificados de cosas que se tienen que ir haciendo. Entonces, Ujú, creo que es un gran valor añadido y también creo que es una lección para aquellos que quieran hacer un producto, ¿no? No solamente es la parte tecnológica, es normalmente lo que le da el valor a ese producto, porque digamos que lo de hacer formularios, de hecho, hay sistemas tecnológicos que le llaman valores no diferenciados, ¿no? O sea, es un formulario, cualquier aplicación lo tiene, ¿no? Como sí. tú dijiste, lo puedes hacer en Typeform o lo puedes hacer en Google Forms o lo puedes hacer en lo que sea, ¿no? Pero lo que Ujú, le da el valor a tu producto es el conocimiento que estás embebiendo ahí y el tiempo que te ahorra. Entonces, creo que por ahí se puede atacar. Pero sí, tienes mucha razón que las empresas prefieren, o sea, yo le llamo un enfoque táctico, ¿no? Es el enfoque táctico y que también se relaciona mucho con el desarrollo, ¿no? Que es, ujú. si lo hago bien, me voy a tomar 2 meses. Si lo hago rápido y cochino, me voy a tardar una semana. ¿Qué prefieres? Ah, pues una semana, porque una semana me cuesta $50,000 y 2 meses me cuesta 8 veces eso, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, bueno, y la otra cosa, pero esta es una opinión personal, Pablo, que tu producto se parece al mío, mi producto es sobre salud mental, ¿no? Y entonces el tuyo es sobre, pues digamos que la salud de la carrera de las personas, ¿no? Y va por ahí, va por cómo mejorarlo. Siento que son, sobre todo en Latinoamérica, son limitadas las empresas que se interesan por eso, ¿no? Entonces creo que eso Ujú. todavía le da una dificultad extra, o sea, es como un hándicap más al tipo de productos, ¿no? Porque no puedes llegar justamente con la empresa basura que no le interesan sus empleados, que no le interesan esto y ofrecerle esto. Tienes que encontrar al perfil de empresa correcto, Sí, porque también, o sea, no cualquiera hace esto, ¿no? O sea, es como ofrecerle comida de calidad a aquel que ni siquiera le da comida de perros a sus mascotas, ¿no? Entonces, de hecho. ese es o sea, ese es todavía el otro hándicap más, ¿no? Yo creo, y te digo, yo lo digo por experiencia propia porque cuando estábamos enfocados en B2B, exactamente ese era el caso, ¿no? O sea, no podías llegar con la empresa que trata como esclavos a sus empleados porque no les interesa eso, ¿no? Mm, Sí, pero hay empresas que ya están estructuradas de manera de que X gente va a renunciar, contratamos otros cuantos que sepan el mismo lenguaje, los metemos ahí, que hagan el código como sea y adiós. y que duren 3 meses y otra vez, ¿no? Exacto, es Sí, un hand churn rate, ¿no? O sea, es como claro. sí, sí, Y sí. hay lugares, ¿verdad? Que ya es fuerte, ¿verdad? El asunto y prefieren invertir en headhunting, en cosas así, porque los proyectos sí son rentables y funcionan así. De hecho, han pasado varias historias, ¿verdad? No me meto en demasiados detalles como también por respeto, ¿verdad? A
privacidad de la gente, ¿verdad? Aunque uno igual podría decirlo, porque ¿qué van a estar viendo aquí? Pero sí me ha pasado, ¿verdad? De que claramente, ¿verdad? Cuando le vamos a hacer un demo a alguien, usualmente es un manager, y uno les empieza, ¿verdad? A preguntar sobre su equipo, sobre qué dificultades tienen, cosas así, porque ahí es donde uno tiene que, ahí es donde uno evalúa si eventualmente pueden ser un cliente o no. Y me ha pasado, Mm. ¿verdad? Que hay gente que lo que empieza es a hablar mal del equipo, ¿verdad? Es como, no, es que los irresponsables estos, es que no hacen tal cosa y uno les dice que tal y tal, y yo creo que mi jefe allá en tal ni le importa tal cosa, y uno es como, Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, ¿qué le digo, verdad? Es como, qué mal, pero me compran, ¿cómo están? Tiene la tarjeta ahí. No, no, pero entonces es complicado, ¿verdad? Porque, como menciona, ¿verdad? Es un punto donde la gente sí se podría haber beneficiado de hacer una mejor gestión del talento, les ahorraría costos, simplemente no está en su filosofía y uno ahí lo mejor que puede hacer es como, ¿verdad? Porque si uno les logra vender, inclusive lo que va a tener es un cliente disconforme, ¿verdad? Porque igual va a ser, es como, los desconsiderados, esto solo renunciar igual y ni usan el app y nada, no, no, la verdad es que eso no sirve. de Entonces, acuerdo. también pasa, también pasa. Muy bien. Está muy interesante esta plática de producto. Creo que deberíamos de juntarnos con otras personas que hayan trabajado en este tipo de cosas y hablar un poquito más abiertamente de esto. Grupo de apoyo De emocional de apoyo emocional. desarrollo de productos. Exacto. Sí, es chistoso, es chistoso. Son apuestas muy grandes, ¿no? Son apuestas muy grandes, pero no solamente económicas, sino lo que tú dijiste es emocional, ¿no? Porque eso que tú estás creando lo consideras como es como, es my dear product, no sé, es algo Exactamente. que Y tú es, estás haciendo ahí, y es, sí. y es, es muy difícil quitarse eso y es muy frustrante porque es muy fácil verlo en otra persona, que no puedes decir así, este nada más está haciendo eso porque es el pet project. Pero cuando es uno, cuesta mucho, ¿verdad? Y a veces incluso uno se lo dicen y uno se puede ofender mucho, ¿verdad? Porque de nuevo es el mismo asunto. Es difícil. En general yo creo que mucho del reto de emprender es como discernir en qué puntos conviene tener terquedad, ¿verdad? Claro, claro. Porque Yo creo si que en uno eso se consiste va la nada vida, más, Pablo, ¿no? ah, En eso consiste la vida, ¿no? en ¿En qué eso, sí, punto? también, en qué puntos tener, sí, claro, porque yo recuerdo, eso ya es unrelated, pero recuerdo, ¿verdad? Cuando estaba en la universidad, em, había algo que le decían palmadas, creo que es muy de Costa Rica, que palmarse es como morirse, ¿verdad? Sí. Entonces, era el término que usaban para cuando uno básicamente pasaba toda la noche programando. Y a veces la gente lo organizaba y todo el asunto, ¿verdad? Para ir tal vez, no sé, a algún lugar en la universidad, ¿verdad? Que nos prestaran algo por el estilo y pasar ahí toda la noche. Y recuerdo uno de, ¿verdad? Ya como con 3 años de carrera, un poquito más, un amigo estar en una silla acostado como a las 3 de la mañana, empezar a decir, es que uno sí es idiota. Es que uno tenía que aprender a programar porque uno no estudia algo más fácil y demás. Y es cierto, ¿verdad? Uno tiene que ser muy terco para aprender a programar y muy terco para sacar cualquier carrera en general, porque todas tienen algo que uno se cuestiona, ¿verdad? De qué estoy haciendo aquí, por qué estoy estudiando aquí. O a veces hasta con la gente, ¿verdad? Uno puede tener así excelentes amigos, excelente lo que sea, que en algún punto uno dice, ¿qué hago aquí? Y lo mismo dirán de No, uno también, ¿verdad? ¿Qué este sujeto qué, verdad? ¿Cómo, cómo lo tolero más? Pero eso en general con las relaciones también, ¿no? O sea, que las relaciones es eso exactamente. Sí, es exactamente. chistoso. Y tiene Ya que nos ser pusimos una decisión, sí, porque si uno, exacto. si uno evacúa la primera cosa mala que ve, uno no hablaría con nadie. Así. Exacto. Sí, sí. Nos pusimos filosóficos, pero está bueno, está bueno. Es lo que Eh, toca un viernes. Los viernes es para ponerse filosóficos y hacer release a producción. Son las únicas dos cosas. que se puede. Muy bien, Pablito. Pues muy interesante. Te digo que yo creo que vale mucho la pena platicar de esto más abiertamente con otro tipo de emprendedores. Y creo que estas cosas que me dijiste son muy honestas y es interesante. Quiero seguir viendo cómo sigue avanzando InLab. A lo mejor algún día, me gusta mucho cómo platicas de tu producto. Algún día yo les platico digo, no es mío, soy socio, digamos, y soy parte del equipo fundador. Y algún día a lo mejor les cuento
contigo Ujú. presente y estaría bueno hablar de los aprendizajes, ¿no? Este, Incluso podemos flip the script, entonces le hago yo la entrevista y nos mudamos para otro canal, entonces ahí ya para que no sienta que es autopromoción, sino... autopromoción, claro, claro, claro. Sí, y me llamó mucho la atención eso que dijiste del timing. O sea, esto del timing, eso del timing es, nosotros sentíamos que estamos adelantados a la época y lo Ujú. chistoso está en que ahora nos sentimos atrasados con respecto a todo lo que salió. Entonces hay muchas cosas que contar de eso, pero bueno. Ahora le tienen que poner inteligencia artificial en algún lado y ya. Esa- Exacto. Espero, no tiene nada de blockchain, ¿verdad? No tiene nada de blockchain. Bueno, entonces está bien. No, es Todavía. que en algún momento yo estuve en un programa que era de feedback, y perdón si me estoy dispersando mucho con toda libertad, No, dale, dale. sería como regrese a este planeta, ¿no? Donde uno cada semana le daba feedback a otros proyectos de emprendedores, ¿verdad? Y yo entré ahí cuando estaba el boom de blockchain, entonces si bien habían muchos proyectos bastante legit, ¿verdad? De startups de todo el mundo, habían algunos que no, que yo decía, ¿qué es esto? Entonces había uno, de hecho, que era como de esto de cultivar mindfulness y como que hacían como sesiones de meditación y no sé qué, con blockchain. Y literal eso decía el landing page. Yo era, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, por un lado era así como, vive la experiencia, ¿verdad? De autoencuentro de no sé qué en blockchain. Yo es como, es que literal lo pusieron ahí nada más para, ¿verdad? Para que les pongan atención. Sí, Claro. no tiene, Sí, es como no el, tiene es como sentido el bait. entonces. Sí, es como entrar al juego. O sea, cada vez, por ejemplo, no sé si frecuentas YouTube, pero es como el juego este de que todos los thumbnails tienen que tener la cara de alguien sorprendido, ¿no? Con la cara de menso, así. Eso es un problema. Tengo conflictos con los thumbnails por eso, porque es cierto que funcionan, ¿verdad? Pero Exacto. qué molesto estar uno así como... O sea, todos son, exacto. Pero justamente ese es el juego, ¿no? O sea, si no te subes al juego, no funciona, ¿no? Digo, te puedes resistir tanto como quieras y tú pagas las consecuencias, pero creo que es parte de, más o menos es lo mismo, ¿no? O sea, si no te subías al juego del blockchain en ese momento, entonces no te iban a hacer caso, ¿no? Entonces, Sí. hay cosas, a veces se sacrifican cosas como la dignidad, ¿no? Como por ejemplo para hacer eso, pero es chistoso. Sí, sí, ¿vas a decir algo? Sí, no, a veces también son buenas oportunidades como para hacer el red pill, ¿verdad? Entonces, tal vez si por lo menos cuando hay un tren así que uno le disgusta demasiado, no le puede hacer la guerra y tal vez si lo logra lo suficientemente bien, consigue gente en torno a... Ujú. Porque sí, de hecho mi post que ha tenido como mejor, ¿cómo se llama? Engagement rate. Engagement en LinkedIn fue uno que decía uno no se hace senior calentando la silla, ¿verdad? Pasando los días por aquí. Que era bueno, si me da de 2 a 3 días hábiles, se lo uso. Eh, No, pero vamos a ver si lo puedo abrir por acá. Pero sí, entonces a ver qué tan rápido me lo encuentro. Es que LinkedIn tiene como ahí bueno, aquí está. Está, ¿qué es esta optimización? Yo puse LinkedIn y mi nombre y ay, no, esto no es lo que quería ver. Pero sí. sí me salió. Bueno, no, el que salió fue el de Twitter, pero creo que ya casi se los puedo compartir. Pero sí, es bastante curioso. Que de hecho ese sí también tiene ese componente de que le estoy copiando o alguna cosa subiéndome al trend, ¿verdad? Ok. Eh, Porque ciertamente, digamos que en esa imagen, y de nuevo, algo no sé por qué, bueno, es que son posts. Voy a compartirlo por aquí. Una disculpa por compartir el resultado de Google Images, pero fue lo que me salió un poco más rápido. Eh, Era este, ¿verdad? Que dice, experiencia supera años de experiencia. No sé si puedo abrir nada más la imagen. Bueno, está súper pequeña porque es una miniatura, pero ahí se entiende. Eh, Experiencia supera años de experiencia, si no se gana tomando riesgos, no calentando una silla. Lo voy a compartir. Sí, yo tengo un post muy parecido, lo Ujú. debo tener por aquí, que se llama en Medium. ¿Cómo se llama Ajá. esto? Los años, exactamente el mismo mensaje que tú, ¿no? Los años no son lo que importan, ¿no? Algo así se llama, o sea, creo que va por el mismo lado, ¿no? No importa si tienes 10 años de experiencia, lo que Ujú. importa es
qué tipo de experiencias has tenido, ¿no? Y hay gente, Exactamente. es una frase muy común, ¿no? Que dicen que hay gente que repite el mismo año 10 veces, ¿no? Y hay otros que con sus experiencias en 3 años yo los consideraría como senior, ¿no? Entonces, Ujú. creo que por ahí va, ¿no? Totalmente, totalmente. Que de hecho es una parte importante que quizá no mencioné al inicio, ¿verdad? Porque estoy hablando que parte de la motivación de hacer el producto fue experiencias, ¿verdad? Que ha tenido como manager y que me gusta dar mucho mentoring, ayudar a la gente a crecer y demás. Pero uno no necesariamente tiene que empezar un negocio, ¿verdad? Uno puede hacer otra cosa. Uno puede Sí, hacer cursos y puede perfectamente cumplir el mismo propósito y seguir teniendo su trabajo de 8 a 5 y está bien, ¿verdad? Entonces, también parte de la decisión y de la motivación de emprender al inicio fue un poco romper el ciclo, ¿verdad? Porque, y también un poco agravado por la pandemia, me di cuenta de que estaba un poco como en automático, ¿verdad? Entonces, llega un punto donde ciertos retos también se vuelven una zona de confort, por decirlo así. Entonces son cosas como, no sé, que al inicio me costaba hablar en público y después doy charlas y después sigo ujú, dando charlas más grandes. Entonces es como, si me comparo, ¿verdad? Con mi versión de hace años, es cierto, me estoy saliendo de la zona de confort, pero mi versión de hoy, que ya está confortable con eso, simplemente ya está dentro de una zona de confort que es un poquito más grande. Entonces ahí también fue como eso, ¿verdad? Como fue también un poco una decisión de vida, ¿verdad? Pensar en como el tipo de vida que quería tener o el tipo de experiencias que quería tener para poder crecer y demás. Entonces, eso también estuvo acompañado, no fue solo lo de empezar un negocio, sino muchas otras cosas, ¿verdad? Que he estado cambiando. Me hice una casita, inclusive, en la montaña. sí. Eh, Mm, pero tengo una cabañita ahí toda cute. Cuando quiera venir a Costa Rica a visitar, es bienvenido. Eh, gracias, gracias. Sí, pero sí, entonces también fue como parte de eso, ¿verdad? No solamente verlo como un proyecto de trabajo, sino como un proyecto de vida, ¿verdad? Pensar uno como en dónde se quiere ver uno o qué tipo de experiencias quiere tener, porque solo así es como uno le saca provecho, ¿verdad? Porque estar uno yendo de clientes a que le digan que no es bonito. Que le hagan a sí, uno ghosting las empresas, no es bonito, mm, ¿verdad? E sí, incluso eso, que es muy frustrante tal vez ver lugares que uno ve los problemas que uno puede resolver y que uno les puede dar valor y que no, ¿verdad? Porque no, es que mi equipo son unos desconsiderados. Entonces, ¿verdad? Y entonces uno tiene que tener alguna cosa, ¿verdad? Que a uno le motive precisamente a poder lidiar con todo eso. Igual hasta con el contenido, ¿verdad? Porque ese post no le dediqué tanto tiempo, digamos, para hacerlo como tal. Eh, sí vi como algunas referencias, lo pensé un poco. Hay posts que yo me he sentado 4 horas a hacerlos. tienen 2 vistas, ¿no? Tienen 2 likes, ¿verdad? Sí. Y es así como mi hermana y alguien que no conozco. Un bot. Sí. Sí, Y un un bot bot ruso, ¿no? ahí. Que está, Un bot ruso. Sí, 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 me ha pasado que me felicitan por el post y yo digo, pero esta persona no creo que hable español. Esta persona no creo que sea una persona, pero bueno, me desvío muy demasiado del tema, perdón. no, muy bien. Yo ya deberíamos hacer como así un grupo de apoyo o algo así, un día una plática entre varios. Es interesante. Catarsis, catarsis Catarsis, de emprendedores. exacto. No, Muy y bien. sí, 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 Ajá. sí, sí, y yo creo que sí hay. Acá había ¿cómo era que se llamaban? Ay, les dicen como, ay no, pero no, es que creo que me voy a equivocar con el nombre y tiene una palabrota en medio, entonces, pero son como em, lugares donde comparten experiencias desarrollando productos o de emprendedores, eso que Ujú, nada más son ujú. foros, pero que es para hablar de errores Sí, específicamente, sí, sí. ¿verdad? Entonces, digamos como metidas de pata, por Pues, decir de claro, un término más apto bueno, no para la franja horaria porque ya son las 10 de la noche, pero más apto para, para, a todo público. para que lo vea mi madre cuando entre a ver este video. Sí, muy bien, Pablito. Pues mira, tenemos 2 opciones, íbamos a hablar de cosas técnicas, de cosas más técnicas para este canal, generalmente es de cosas técnicas, bueno, es de Ujú. producto, de desarrollo y de todo esto, y vamos a hablar un poquito de tus aprendizajes, ¿no?
creo que eres la única persona que, bueno, aparte de mí, porque yo también he hecho cosas en Amplify, no tan serias como tú, pero yo he hecho cosas en Amplify. Y yo también tengo o sea, creo que ahorita estoy encontrando similitudes contigo. Tengo un proyecto en Amplify, no es mío, es un proyecto que está ahí vivo y ya te había contado de él la vez pasada, ¿no? Ese proyecto sigue vivo y es, digamos que es muy exitoso, ¿no? La otra vez le estaba echando un ojito a las métricas y tenían así cerca como de 50 millones de visitas a algunos sitios ahí cerca, ¿no? Qué bueno. Y por eso se escogió Amplify, ¿no? Porque su capacidad, ¿no? Pero mi uso comparado con el tuyo es sencillo, ¿no? Yo lo uso como si fuera Vercel o como si fuera Ujú. un hosting por ahí, Ajá. conectado con los otros productos ¿cómo se llama? De AWS. Yo lo uso como, pues, como un ambiente de deployment, ¿no? Hecho a medida que cuesta una fracción de lo que te costaría Vercel o de lo que te costaría cualquier otro, ¿no? Sí, claro. Pero también con sus capacidades mucho más limitadas, ¿no? Pero tú ya lo estás usando como un producto y vamos a platicar de eso. Tenemos dos opciones, platicar de eso ahorita o dejarlo para otra vez. No sé cuánto tiempo crees que te tome. Podría hacer un resumen, tal vez un poco flash. Y ahí usted me Perfecto. dice, para aquí, continúe, seguimos en 6 meses. Entonces, puedo tal vez contarles un poquito, ¿no? Como para tal vez darle algo ahí a la gente que vino, como para ver algo un poco más técnico, ¿verdad? Para que crean que sí soy ingeniero y que no soy, ¿verdad? Un sujeto tratando de convencerlos de ser su propio jefe y que tengan experiencias vivenciales con blockchain. Entonces, bueno, Cuéntanos. les comparto pantalla un momentito, entonces tal vez para hacerlo ahí un poco rápidamente. Entonces, ahí tenemos un Firefox, ¿verdad? Con un poco de cosas ahí arriba. Vamos a ver si logro hacerlo full screen sin desorientarme mucho. Entonces, primero, contexto, ¿verdad? Sobre Amplify, ¿verdad? Algunas personas puede que lo conozcan, algunas no. En general, creo que he visto una tendencia de varios años donde uno tiene una infraestructura, ¿verdad? De la que uno tiene bastante control y puede hacer las cosas según como uno las quiere hacer, ¿verdad? Casi como tener un servidor o cosas muy específicas. O hay otros que lo que buscan es precisamente poder ahorrarle uno tiempo en desarrollo, al menos al inicio, ¿verdad? O hasta un cierto nivel de complejidad, porque ciertamente son soluciones que cuando hay mucho volumen o mucha complejidad, entiéndase, el nivel de ya no lo dije bien, lo sofisticado que se vuelve la demanda de tecnología de una aplicación es muy alto, entonces ya pierden un poco la utilidad, ¿verdad? Entonces, usualmente el mejor caso de uso son para cosas relativamente simples y son perfectos para arrancar, o como el caso que mencionaba Héctor, ¿verdad? Que están en un caso de uso específico, como en el caso que mencionan, ¿verdad? Que es una aplicación que están eh, hospedando, ¿verdad? Pero que hay una parte, ¿verdad? Que no necesitan. Entonces, este de acá, en buena parte, a uno le ofrece un compendio, ¿verdad? De herramientas que son una capa encima de lo que ya ofrece AWS o Amazon, ¿verdad? Para poder tener tecnología. ¿Por qué? Porque Amazon tiene de todo lo que no se le ocurra, pero es bastante complicado. Y ya, ¿verdad? Hay gente que ha hecho proyectos encima de eso, simplemente para hasta hacer herramientas así para mantener la infraestructura o cosas así, porque ya entender todo eso ya es mucho, ¿verdad? Entonces, si uno se tiene que enfrentar a toda esa complejidad para hacer una aplicación que tal vez uno ni siquiera sabe si va a funcionar o no, es too much. Entonces, hay casos donde uno necesita algo un poquito más fácil. Entonces, en Amplify hay una parte, ¿verdad?, que es para hospedar el frontend, ¿verdad?, la parte web de la aplicación o que se va a ejecutar en el cliente de la gente, que de nuevo es lo que mencionaba Héctor Cruzán. Pero también tiene toda una parte de backend que sirve para poder hacer, digamos, simplificar mucho el manejo de los datos porque hay muchas operaciones que se repiten, ¿verdad? Entonces, uno tiene usuarios en la aplicación, es casi un hecho, en algún lugar hay un login o algo por el estilo. Entonces, simplifica eso, simplifica autenticación, simplifica autorización. Uno tiene una tabla, entonces posiblemente uno a esa tabla va a querer leerla, va a querer agregarle datos, etcétera. Entonces también proveen una base de datos que tiene
esa parte y demás, hay otras funciones, ¿verdad? Hay partes de Machine Learning, hay partes serverless y cosas por el estilo que están integradas dentro de esa misma parte, buscando simplificarlo un poco. Entonces, quitarle un poquito de complejidad, ¿verdad? De llevar a cabo varias tareas y precisamente InLab está hecho con esto, ¿verdad? Como les mencionábamos al inicio, si hay una parte, ¿verdad? Donde hay otro video donde hacía como un demo más a profundidad, ¿verdad? Las partes que estábamos usando de Amplify. Entonces ahí, para el contexto que falte, pueden ir al canal de Dojo en YouTube, se suscriben y de una vez pueden ver el video de detalle y pueden verme quejándome por mucho tiempo por mi desconocimiento de Amplify y bugs que efectivamente Amplify tiene. Pero está esa parte. Para entrar tal vez en algunos puntos curiosos, ¿verdad? Como igual por mencionar alguno, tal vez un poco cherry picked, ¿verdad? De cosas que encontraba muy interesante. Parte de lo que facilita mucho es poder construir serverless, ¿verdad? Que es como, no me interesa cómo se hospeda esta función, no me interesa cómo escala, no me interesa nada, nada más quiero que este código se pueda ejecutar y que reaccione como un endpoint o ligado a un evento. Entonces, eso efectivamente sí lo simplifica bastante porque ayuda a crear lambdas y a abstraer algunas partes que usualmente son un poquito más difíciles de hacer si uno lo tiene que hacer a pie. Entonces, de nuevo, nada más por mencionar un ejemplo, una parte muy interesante que creo que Amplify simplifica bastante es la parte de ligarlo a eventos. Y por eventos hay dos en particular que me parecen muy, muy valiosos. Uno es ligarlo a eventos de CloudWatch específicamente asociados a tiempo, ¿verdad? Entonces, todo este asunto de que uno necesita que se mande un correo a las 8 de la mañana todos los lunes, aquí es muy, muy fácil de hacer, pero muy, muy fácil, porque literal cuando uno está creando la función, así es como se ve en Amazon al final, ¿verdad? Cuando la función está, ya le hicimos deploy, ¿verdad? Algún ambiente, pero por ejemplo, esto es una función que me recuerda, por ejemplo, que tengo que hacer alguna tarea o algo por el estilo y que se ejecuta en una hora particular. Y literalmente es desde una línea de comando, decir, ok, ¿quiere que esto se ejecute de manera recurrente en un horario? Sí. ¿En qué horario? Me pone así, lunes a las 8 de la mañana. Y ya, y ahí está. Entonces, es bastante fácil y además hay algunas utilidades para poder hacerle mock o pruebas locales. Entonces, uno efectivamente puede probar la función facilito, digamos, subirle y demás. Que no es rocket science, pero nuevamente estamos en un proyecto donde tal vez no necesariamente conozco cómo funciona todo esto de Amazon, no conozco tanto cómo funciona serverless. Entonces, tener todas esas cosas ahí como a mano y que simplemente puedo ejecutar esos comandos sin tener que entrar a buscar cómo se hace aquí, la verdad es que lo simplifica bastante. Y de nuevo, en un servidor, por ejemplo, que yo manipule por completo, lograr esto no es tan simple. Y posiblemente uno lo tiene que monitorear porque va a querer que tenga reintentos o que tenga tiempo límite o algo por el estilo para que no se coman los recursos. Entonces ya son cosas que aquí están manejadas, ¿verdad? Considerada, sí. Sí, algo que te iba a decir y que yo tengo no malas experiencias, pero experiencias difíciles con esto justamente, ¿no? Si quieres lograr esto para muchos usuarios, te vas a meter en problemas si lo implementas tú solito, Sí, ¿no? Y seguro Amplify lo maneja por ti automáticamente. O sea, si se lo quieres mandar a 1 millón de más o personas, menos. obviamente te va a costar, obviamente, ¿no? Pero a final de cuentas lo va a hacer, ¿no? Lo Ujú. cual es mucho más difícil de lograr por tu cuenta, ¿no? Sí, totalmente. Ahí de hecho que es un punto importante, ¿verdad? Que conversar con Héctor antes de iniciar acá la transmisión. Y es que es cierto que estas cosas se pueden volver caras muy fácil, ¿verdad? Porque creo que también el caso de uso de este tipo de funcionalidad no es para ejecutarse el 100% del tiempo. Entonces, cuando el uso se vuelve muy intensivo, se hace caro. Pero cuando son cosas que uno necesita que se hagan ocasionalmente y tal vez no tienen tanto volumen, o es 1 millón de usuarios, pero dura una hora ejecutándose al mes o a la semana, no va a ser significativo, ¿verdad? Estamos hablando de que se vuelve significativo cuando tengo muchos procesos ejecutándose mucho tiempo, ¿verdad? Uno solo no nos va a hacer estragos en la cuenta del banco.
Y decía que más o menos, porque sí es importante que estas funciones hay que hacerlas idempotentes, porque de hecho me pasó algo curioso. En otra función que estas usualmente tienen un tiempo de ejecución bajo por defecto, entonces como 20 segundos y Amazon las mata, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando Amazon las mata, eso se cuenta como un error. Entonces, dependiendo del tipo de evento que esté asociado, se va a volver a ejecutar porque hubo un error. Y si se vuelve a ejecutar, digamos que es una función que manda un correo y era para 1 millón de usuarios y no le alcanza el tiempo y en el usuario 500,000 falla, cuando se vuelva a ejecutar, va a volver a empezar desde el primer usuario y va a mandar 500,000 correos otra vez, va a volver a fallar y se va a ir así durante varios reintentos, que no son infinitos, pero digamos que sí le podrían llegar unos 1,000 correos a alguien, en un caso así. Entonces, sí hay que tener ese cuidado, ¿no? Puede o no que me haya sucedido algo así, puede o no, puede o no, puede o no. No, Y aparte tener no lo niego ni tampoco lo confirmo, pero tal vez le pasó a un amigo, no sé, no sé, claro. a tu amigo José, A ¿no? mi amigo Josiano, entonces, él me contó y yo quería guardar el secreto, ¿verdad? No ponerlo en evidencia. Pero entonces sí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Por si acaso, una función impotente, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de que si yo la llamo 50 veces, ¿verdad? Que no, ¿cómo se llama? Que sea indiferente el resultado, ¿verdad? Entonces, si ya, por ejemplo, en este caso se ejecutó, ya la función debería saber cómo, ok, no tengo que devolverme al primer usuario. Sí, lo estoy diciendo correctamente. Sí. Pero, entonces, este es un caso. El otro, bueno, no sé si me iba a mencionar algo, perdón. Iba a mencionar el costo, ¿no? Que creo que el caso de uso que dijiste del costo es correcto y es muy conveniente usarlo así. Es cuando, por ahí hay una gráfica que voy a poner en los links del video, y es cuando empiezas con esto te cuesta casi cero, ¿no? O sea, te va a costar, incluso muchos usos caen dentro de la capa gratuita de este tipo de plataformas, ¿no? Y está muy bien para probar funcionalidades y para ver si va a tener algún uso o si alguien lo quiere, ¿no? Eventualmente esto se cruza, hay como una línea de esto crece muy rápido y tienes que calcular cuándo te conviene ya más hostearlo Eso, como no serverless, ¿no? y eso 10 de 10 es intencional. 10 de 10, ¿verdad? Es Claro. una trampita efectivamente que uno le hacen porque uno está ahí todo emocionado, ¿verdad? Que ojalá si fue algo que le fue bien, empezó a escalar pero ¿por qué? Y después, ¿dónde están mis ganancias? Y Sí. está Jeff Bezos, ¿verdad? En un cohete en el espacio, literalmente. ¿Verdad? Esos ¿Viste, viajes al espacio no se pagan solos, hay que ser mañoso, hay que ser mañoso. ¿Viste la noticia de que Prime salió de Lambda? O sea, justamente me llama la atención. Si quieres, busca ahí, si tienes una pestaña, busca así Prime, Amazon Lambda, ¿no? Así directamente, seguro te va a salir. Voy a buscarle un segundito Este, para que me salga el artículo, a ver si obtiene ajá. recursos. Me llama la atención eso que tú dijiste que hay que ser mañosos, pero cayeron en su propia trampa, ¿no? Porque como que una misma empresa de ellos cayó en la misma trampa y entonces dice que se ahorra 90% de los costos actualmente, ¿no? Que Vamos a ver. igual, No sé si me encontré el correcto, es que el problema es que a veces si uno busca Prime o cosas así, lo que le ofrecen es comprar Prime. bueno, como tú te imaginarás, se hizo un escándalo en realidad, ¿no? Se hizo un escándalo porque los mismos de Prime dijeron, ya nos salimos, o sea, hablaron lo agarraron por todos lados, ¿no? No, que serverless, no, que Lambda está mal, no, que los microservicios están mal, ¿no? Pero justamente pues como que cayeron un poquito en su propia trampa, ¿no? Ahí de que se ahorraron 90% de los costos. Yo creo que tiene que ver tanto con cómo o sea, el fondo de esto tiene que ver con dónde lo estás corriendo, no tiene que ver con si es una arquitectura monolítica o de microservicios, es dónde lo estás corriendo, ese es el problema, ¿no? Entonces, pero es chistoso que cayeron en su propia trampa, ¿no? Ahí está el modelo de negocio, se les hizo una zancadilla ahí, ¿verdad? Pero sí, totalmente. También es que yo creo que usualmente los patrones son patrones porque sirven en una buena parte de los casos, pero no es que sean infalibles, ¿verdad? Entonces,
Porque uno lo ve, por ejemplo, con normalizar las bases de datos, ¿verdad? Y siempre va a salir algún caso de, no recuerdo si era Reddit o qué, que era como, todo está en una tabla. No recuerdo cuál era. Había alguien de un social media que tenía una buena parte de la base de datos sin normalizar, precisamente porque ya tenía un volumen tan alto que les quedaba mejor así. Y sí, tal vez por un lado era más difícil de mantener, pero es que si no, simplemente el query No no funciona. funciona. Es, Sí, es, este, o no funciona o te gastas más tiempo en mantenerlo, ¿no? Por ahí hay un caso similar que yo he visto en varios lados, es no usar llaves foráneas, ¿no? Y es exactamente el mismo caso, es normalmente usar llaves foráneas es buena idea. ¿En qué casos no sería? Justamente tiene mucho que ver con escalabilidad, ¿no? Es cada vez que insertas algo, te va a costar un montonal si traes llaves o chequeo de llaves foráneas, ¿no? Entonces, y ahí, como tú dices, se rompe por ahí en algún punto lo que muchos considerarían buenas prácticas. Muy De bien. hecho, de Ajá. hecho es curioso, no tengo un ejemplo ahorita, pero hay una parte, de hecho, con manejo de relaciones dentro de Amplify, que yo no lo uso precisamente por eso, porque así, tal vez haya alguna cosa que yo no entendiera bien, pero yo implementé, ¿verdad?, la relación tal cual ellos lo ponían en la documentación. Hice los queries tal cual ellos lo ponían en la documentación y yo decía, es que no hay manera de que esto sea eficiente. Ujú, Por, ujú. a mi percepción, lo que pasaba con ese query era como que se traía los datos de las tablas y los juntaba en el cliente y yo era como, Claro. no sé qué está pasando aquí, pero aquí hay algo sospechoso, ¿verdad? Obviamente, si uno está empezando a hacer la aplicación, va a funcionar, porque uno tiene 3 datos en la tabla que está probando y sirve. Sí, Y ya. y más que Dynamo es, según yo, es no relacional, ¿no? Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces yo me imagino que alguna trampita debe haber ahí como, le pusimos esto para que los puristas no se quejen, pero no lo usen. No, no, es difícil, ¿verdad? Porque yo creo que escribir documentación para esos productos debe ser bien complicado porque posiblemente las escribe un ingeniero y está Ujú. pensando en cómo explico esto, ¿verdad? Versus ver la documentación como un producto y como algo que efectivamente habilita a alguien para usarlo, ¿verdad? Porque sí, a veces Claro, uno llega a lugares muy oscuros, lugares muy, muy oscuros. muy bien. Entonces, es complicado. Pero sí, para terminar la idea muy rápido, también hay una parte que es maravillosa que ya se me venció la sesión. Bueno, hice mi mejor intento, lo voy a explicar así un poco a capela para no arriesgarme a escribir mis credenciales en internet. Esta parte de los eventos también se puede ligar a eventos de la base de datos que creo que también es muy útil. Entonces es, por ejemplo, yo quiero que le llegue una notificación a alguien cuando le dan retroalimentación. Entonces, yo puedo literal con la misma secuencia que les dije, como con un wizard ahí de yes, no, etcétera, ligar estos procesos a eventos de la base de datos. Y eso me parece sumamente poderoso, ¿verdad? Ujú. Porque de nuevo, también cuando hay arquitectura de microservicios, uno lo que quiere a veces es tener algo un poco más desacoplado y efectivamente poder compartir eventos y que los microservicios nada más se conecten ahí mágicamente. Ujú. Entonces, esa es una manera de poder lograr eso, ¿verdad? Porque entonces uno puede, por ejemplo, qué sé yo, que es el caso de nosotros, tenemos una tabla de notificaciones. Entonces, cuando insertamos algo en una notificación, hay otros procesos que se encargan de decir, ok, esto debería mandar un correo, debería mandar un mensaje por Slack, debería hacer esta otra cosa, no sé, algo in-app, por ejemplo. Y entonces, de nuevo, es bastante fácil. No es que sea imposible, de nuevo, hacerlo en Un Amplify. otro Ujú. digamos, en un stack arbitrario. No es que sea imposible o hacerlo solo con AWS. Eh, pero creo que esto también lo simplifica bastante y si es algo que a nivel de mantenimiento ayuda mucho, ¿verdad? Como todo, se puede salir de control muy fácil y uno puede terminar con un caos de eventos como empezar a meter triggers y cosas así. Entonces, uno sí necesita construir tal vez algún estándar o algo por el estilo o alguna convención a nivel de equipo para entender cómo rayos se generan estos eventos, ¿verdad? De cómo mantenerlos. Pero a nivel de lo que habilita Amplify para lograr esto es muy fácil, ¿verdad? Muy fácil y uno puede hacer cosas que son un poco mágicas, ¿verdad? De que uno sabe lo difíciles que serían, ¿verdad? Con poquito esfuerzo. Claro, Entonces, la vez claro, pasada claro. me quejé mucho, aquí hay algunos puntos buenos. Pero para cerrar con una reflexión,
quiero decir que una vez fui a actualizar unos DNS en Amplify y yo ahí tenía un bug y me borró todos los DNS un martes en la tarde y me asusté mucho. Entonces fue porque, y era todo simple, ¿verdad? Porque yo lo que quería era que para poder entrar al servidor de staging, al servidor de pruebas, no tener que escribir un poco de letras, sino que fuera, no sé, inlab.com/staging o staging.inlab o inlab.xyz, whatever. Sí, actualicé eso y y se murió. Que posiblemente lo que hacía el proceso por detrás era que primero borraba algunos registros y los reescribía con los nuevos y ahí al medio Ya algo queda la pasó. mitad. Algo pasó y me asusté. Me No me asusté. asustes, no me asustes porque yo Sí. uso mucho esa funcionalidad de conectar dominios con deployments de Amplify, entonces No lo me haga, da miedo. no lo haga a las 3 de la tarde, nada más. Hágalo ahí en su tiempo libre. Sí, Porque es peligroso. Y lo peor de todo de los DNS es que uno lo puede corregir y tarda un ratito, ¿verdad? sí, sí, Entonces exacto. se recupera. Me Sí. acordé al sitio donde trabajaba también, bueno, ya, perdón, no debía haber dicho, no haber dicho quién, bueno, no saben cómo se llama. Le pasó que sin querer había una parte que usábamos un motor de búsqueda, digamos, que alimentaba mucha funcionalidad de la aplicación, funcionalidad crítica inclusive, y entonces tiene una función, ¿verdad?, para refrescarlo, como reindexar, ¿verdad? Pero uno Ujú. puede reindexar en caliente o puede reindexar, digamos, limpiar todo y reindexar. Y Ajá. en vez sin querer, igual martes a las 3 de la tarde le dio al borre todo el reindex, entonces fue como, no sé, se va a Una caer la pesadilla. aplicación, se va a caer es que ni siquiera es eso, es muy fácil de arreglar, pero es como, bueno, volvemos en media hora, que es lo que tarda el proceso y no hay nada que hacer. Es como el perrito Entonces, este que está sentado y en fuego, ¿no? Y this está is fine, everything's fine, exacto, this is fine. exacto. Y todo en fuego. Es chistoso, sí, sí, sí. Ya me asustaste con Es lo eso. que pasa. Con eso de los dominios, porque te digo, es un problema. No, Sí, hay que ser valiente. Si algo falla, nada más se va para Twitter un rato y ya ponen, empieza a contar su historia. Cómo recuperamos nuestra infraestructura después de 10 sí, consejos. Pero sí, que de hecho, volviendo al tema de los seniors, es porque no sé si has visto que a veces hacen muchos memes y cosas sobre que un senior, ¿cómo lo resuelve un senior? Y ponen algo todo perfecto y el del junior todo mal. Es como, eso no es así. Lo que pasa es que cuando uno es senior, uno lo resuelve uno y no le dice a nadie, nada más. La única diferencia. Que el junior ocupa ayuda porque no tiene acceso a producción, nada más. Pero no, sí, nada más está ahí en un cuarto, es como, ups. claro. No, mi teoría, yo tengo una teoría diferente sobre los seniors, es la mayoría de las veces es lo único que pasa es un senior va a tardar menos que un junior, ¿no? Si le das suficientemente tiempo a un junior, lo va a resolver igual que un senior. Lo que pasa es que el senior ya se topó con eso 25 veces y entonces ya sabe por dónde darle, ¿no? Pero Exactamente, exactamente. sí, sí, sí. Y Muy bien, uno Pablo. aprende a contener las lágrimas, así. Ya, Sí, hace como no sé si has visto que los pilotos cuando tienen que experimentar así como no sé cuánta G, hacen algo como para tensar el abdomen, ¿verdad? Para no volverse al revés. Entonces uno hace eso y sigue programando, ya, lo arregla. Entonces, ese es si se quieren quedar con algo, no mentiras, mentiras. Descarguen la aplicación de Héctor para ayudar a su salud mental y no sigan ese mal consejo que les estoy dando. sí, no, está muy bien, está muy bien. Muy bien, Pablito. Pues estuvo muy buena la plática. También creo que esto que nos contaste de Amplify, te digo, ahora sí deberíamos hacer algo técnico. A lo mejor deberíamos desarrollarnos una aplicacioncita ahí chiquita, porque hablamos mucho de los beneficios, pero creo que mostrarlos en vivo estaría buenísimo. A lo mejor nos podemos planear ahí una aplicación chiquita y hacer el deploy en vivo mostrando nuestras llaves. Creo que estaría bueno grabarla, con todo y llaves y todo eso, y después caducarla, ¿no? Después caducarlas y creo que lo he visto que lo hacen así muy bien, ¿no? Haz de Ujú. cuenta que el instructor está grabando todo, pues hay veces que es inevitable que se muestren las llaves y cosas así, pero Ujú. como ese video va a salir después, incluso te dice, para cuando este video lo veas, ya están caducadas estas llaves, es que ni lo intentes, ¿no? Entonces, Ahora alguien va y lo intenta. algo similar. Pero sí, Sí. muy bien, No, Pablito. igual hay cosas que yo creo que uno puede abarcar bastante sin mostrar como algo sensible, digamos, porque Mm, creo que a veces es un poco como al inicio, tal vez que es como un must, tal vez poner algo en consola,
pero a veces hasta la parte más simple, ¿verdad? Porque es como lo que uno nada más va ahí, next, inserte este dato. Claro, Así. claro, de acuerdo. Entonces, Tú lo usas pero mucho desde la consola, ¿verdad? Tú usas, o sea, ahorita me dijiste tengo, que tengo, tengo un sesgo fuerte hacia la consola. De hecho, es contradictorio porque hago mucho frontend y a veces me decían como, es que su consola es como un DevOps. Porque tengo ajá, una, ¿verdad? Que es así como full screen y la abro con un shortcut y está partida en 4 y toco mm, una tecla y se pasa la de la par que también está partida en varias y tienen colores y demás. ¿es con Pero no Temox? sé. Ah, ¿Con Temox? uso, no, uso una de, se llama, no sé cómo se dice, se llama Yakuaki. Se Órale. puede partirlo A ver, muchas. Es de KDE, a ver si es luego nos de, enseñas. También estaría de- padre, sí, sí, sí. padre ver. Una vez fue muy chistoso porque estaba en un hackathon haciendo un commit, ¿verdad? Entonces estaba yo dándolo todo, agregando archivos y demás. Y en ese hackathon la empresa quería difundirlo y demás, entonces había gente grabando. Y yo, ¿verdad? Escribiendo el commit y agregando archivos, ¿verdad? Súper mecánico, ¿verdad? Parecía que estaba haciendo quién sabe qué, pero nada más estaba git add, no sé qué, git remove, git patch, etcétera. Y yo no todo intrépido y termino de hacerlo y llega el de la cámara y me dice, ¿puedo hacerlo o no para grabarlo? Yo, es No. que ya terminé, es que ya hice COVID. Vuelva en 2 horas, por favor. Sí, Pero bueno, para eso interesante. por eso uso las terminales, ¿verdad? Por el porte, básicamente. Por 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 impresionante. verte cool, ¿no? Sí, 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 sí. sí. No, es en realidad mucho más cómodo. Es mucho, mucho más cómodo. Yo, es más o menos el mismo caso, pero yo no uso la terminal. Yo uso, para este proyecto que te dije, es el API, ¿no? O sea, Ujú. me meto a Amplify cada que hay un problema, ¿no? Cada que un deploy no salió bien, me meto a ver por qué no salió bien en Amplify, pero en general es Es que el API. Ajá. a uno le da más control y también a uno lo fuerzan a Ujú. entender un poco mejor cómo funcionan varias cosas. Porque yo, por ejemplo, al inicio tenía muchos problemas con los deploys. Luego entendí, usando la consola, que en los deploys había como una jerarquía, ¿verdad? Y había precedencia. Entonces, a veces llegaban el UI y le escogía un componente y le daba deploy y no funcionaba de ninguna manera. Pero Ujú, era porque ujú. había que hacer deploy de otra cosa antes. Claro. Y eso lo pude ver más claro cuando lo hice en consola. Entonces, ya ahora hay varias cosas. Posiblemente algunas cosas las resuelvan con el tiempo, ¿verdad? Porque debe ser un programa frecuente. Pero por lo Ajá. menos ya uno sabe como, ok, si hago los cambios de esta forma, entonces no tengo que lidiar con X error o cosas por el estilo. Pero sí. Sí. Y algo que no han compuesto desde ese milenio es lo de sus capturas de pantalla, ¿no? O sea, creo que eso todavía les, no sé si nada más es mi cuenta o las capturas de pantalla del sitio, no sé si cuando haces deploy del frontend, Ah, antes te mostraba las capturas de pantalla y ahora ya no lo hace, pero yo lo tengo apagado. Yo hago QA con mis... No, mentira. No, no, sí, sí lo he visto, pero realmente no, no lo usas mucho, sí. no lo uso. Es que también yo era como, posiblemente esto lo que me va a decir es que login y landing page funcionan. Uno puede Ujú, integrar Cypress, me parece, como para tener algo un poco mejor. Pero entonces yo fui ujú, como, no ujú. voy a usar Cypress y además me da mucha ansiedad, entonces igual voy a entrar a probarlo, entonces no lo usé. Muy bien, Pablito. Pues, para terminar, ¿qué te parece? ¿Tienes algo que hayas estado estudiando o leyendo o algo así que nos quieras recomendar? ¿Algo que Algo hayas que... visto de película, por ejemplo, o algo así? Algo que te haya Mm, llamado la atención. O nos estoy vas a recomendar pensando. la documentación de Amplify. Recomendarles la documentación de, de, de Amplify. Em, Problemas que últimamente he estado consumiendo como muchas cosas en LinkedIn y cosas por el estilo. Creo que tal vez le podría recomendar seguir un perfil particular en LinkedIn. Hay alguien que sigo desde hace tiempo que era como un ingeniero que publicaba con muchas cosas relacionadas con web, que se llama Adi Osmani. No sé cómo se pronuncia, si lo estoy pronunciando Sí, bien. muy bueno el cuate. Es experto en performance, ¿no? O sea, Ujú. es de esos Pero cuates que sabe los in and outs de los engines de CSS y sí, JavaScript, ¿no? totalmente. Pero ahora también ha estado publicando muchas cosas relacionadas con management y cosas por el estilo. Mm, Y okey. específicamente, no que las haya hecho él, pero sí las ha republicado él o cosas así. Ujú. Sí he visto que en varios casos ha compartido recursos que tienen que ver con gestión de roles como de nivel muy alto. Entonces es como, Mm, ¿cómo es un principal engineer?
¿verdad? O cómo Ujú. se gestiona un principal engineer o cosas. Entonces, pero de nuevo, tal vez fue que él nada más está haciéndole como un shout out a alguien que hizo un libro sobre gestionar principal engineers o cosas así, pero siento que es algo que es un poco escaso, ¿verdad? Eh, y que de nuevo, si bien tal vez es algo a lo que uno no va a necesitar, porque no todas las empresas necesitan principal engineers, o al menos no con el título como tal, creo que a veces se ayuda como para entender la dirección y hacia dónde puede crecer la carrera que uno tiene, ¿verdad? Porque muchas veces, en muchos lugares la gente se queda ahogada, como que toparon en un lugar y es como, bueno, management o ya no puede crecer. Entonces también es interesante poder tener esa perspectiva. No sé si él lo publicará por todos los lugares, he visto que lo ha hecho en LinkedIn específicamente, que ya tiene como varios gráficos como sobre gestión de equipos y cosas así, que me parece curioso porque parece un mix interesante, ¿verdad? De que a veces publica cosas muy técnicas de ingeniería, ¿verdad? Como nuevo feature de Chrome, pueden X cosa analizarlo de esta manera, o ahora Chrome tiene en el inspect y le dan aquí y pueden ver cómo se ve esta animación. Pero también a veces tiene cosas de ese tipo, entonces creo que es uno que es valioso seguir de momento. Estoy compartiendo la pantalla y me llama la atención la progresión de sus libros. Mira, justamente es parte de lo que estás diciendo, ¿no? Que empieza muy hard en lo técnico. Uh -huh. Aquí está bueno, déjame hacerlo un poquito más grande. Empieza con Image Optimization, Learning Patterns, Design Patterns, JavaScript, y después se salta a Software Engineering de Soft Parts y Leading Effective Engineering Teams. Uh -huh. Esos dos se me hacen interesantes. De hecho, Sí. pero conecta mucho con lo que estás diciendo, ¿no? De que ahora está bastante enfocado en eso porque creo que a lo mejor él dio el salto, ¿no? De ingeniero. De vejez y ya dijo, ya no quiero trabajar, voy a decirle a otra gente que lo haga por mí. No, pero sí, es curioso. Y aparte, esa parte de que, obviamente, si uno tiene un puesto de gestión en Google, por ejemplo, pues cosas complicadas deben haber ahí, ¿verdad? Que posiblemente no hayan en otros lugares. Entonces, ya si es alguien que tiene como vocación por enseñar y todo eso, puede Sí, ser un buen caso perfecto, para aprender. perfecto, Pablito, muy bien. Pues muchas gracias por todo. No sé si quieres terminar con algo, con algún, no sé, un anuncio, algo, o, o ya cerramos. Posiblemente, no sé qué tanto haga overlap con la audiencia, pero estamos con los planes de tal vez hacer algún, alguna sesión de contenido orientado a management, a ver Mm, qué twist le podemos dar, porque creo que no hay tanto y el que hay a veces es como muy formal, ¿verdad? ujú, Entonces, ujú. también es interesante como ver experiencias de managers, de qué me pasó, del susto que me llevé explorando un proyecto por primera vez, cosas por el estilo. Entonces, todavía lo estamos conceptualizando, pero puede que aterrice en el canal de YouTube de InLab eventualmente, eh, también como para poder ver si sirve ese enfoque y si no, al menos podemos compartir algunas experiencias ahí, noticias de management o algo por el estilo. Entonces, vamos a estar trabajando el próximo mes. Ahí les contamos a ver cómo nos va. Perfecto. Invítanos, invítanos. ¿Va a ser como sesión en vivo o lo vas a grabar y lo vas a compartir? Todavía estamos viendo, digamos, porque es una por otra, digamos. Hacer entrevistas, personalmente me gusta mucho, usualmente, y me imagino, no me deja mentir, a veces la logística, uno se estresa un poquito, ¿verdad? Porque es como, Ujú. eh, si quiero tener una cadencia, tengo que asegurarme de tener un invitado cada semana y de pronto alguien llegue y me cancela y ya, ¿verdad? Entonces, por un lado, puede ser una opción, ¿verdad? Como tener gente que comparta testimonios, o otra puede ser hacerlo como tipo noticiero. Siempre me ha gustado mucho como el formato, entonces como les Ujú. voy a traer análisis de management en 10 minutos porque están muy ocupados y lo sé, entonces todavía hay que decirlo, no son excluyentes porque uno podría hacer como talk show y a la vez invitar gente ocasionalmente. Está por definir, cualquiera de las dos. Perfecto, Hay que ver qué dice perfecto. el horóscopo y cómo está Mercurio retrógrado para el siguiente mes. Perfecto, perfecto, Pablito. Pues muchas gracias por darnos esto, por compartirnos tus experiencias. Creo que Demasiadas hablamos de gracias por muchos temas. invitarme. No, sí, sí, hablamos de muchos temas. Empezamos y nos clavamos con emprendimiento, con desarrollo de producto, con cómo aprender.
y finalmente terminamos con la parte técnica. Yo creo que un ingeniero completo, y como tú dijiste, es muy fácil quedarse en una zona en la que te sientes cómodo, pero creo que yo lo que me llevo de esto, y fue algo que tú dijiste, es que hay que enfocarse, o sea, el trabajo es parte de la vida, ¿no? Y no vivimos para trabajar, sino justamente tienes que pensar en dónde quieres quedar, ¿no? En dónde Ujú. quieres, hacia dónde vas, ¿no? Y muchas veces nos gusta tanto esto, y me imagino que te pasó a ti también, nos gusta tanto dar clases o enseñar o dar conferencias o programar o liderar equipos, que te centras en eso y crees que eso eres tú, ¿no? Cuando en realidad tu vida es otra cosa y esto es parte de tu vida que debe impulsar otras áreas, ¿no? Entonces, creo que me quedo con eso de lo que dijiste. Entonces, muy interesante, Pablito. Muchas gracias. No, demasiadas gracias por el espacio y ya saben, entonces hagan release los viernes, cuestionense la vida y sean intencionales. Eventualmente se puede encontrar un camino muy bonito. Perfecto. Pues gracias. Nos vemos la siguiente vez, Pablito. Gracias a todos también los que estuvieron por Muchas aquí. gracias. Nos vemos. Adiós. Bonita noche.